Buenos días para todos, Dios los bendiga. Muy bien, hoy vamos a continuar con este devocional y vamos a seguir en Mateo capítulo 4 y leamos versículos 1 hasta el 4. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, ¿cuántos días llevaba Jesús ayunando? Nos llevaba 40 días, imagínate lo fuerte que pudo haber sido ese ayuno, 40 días sin comer. ¡Wow! Tremendo. ¿Y qué le dio a Jesús después de esos 40 días? Bueno, claro está, le dio mucha hambre, tenía muchísima hambre. ¿Y cuál fue la primera tentación? Miremos que Satanás se le acerca en ese momento en el que él tiene mucha hambre. Y la primera tentación consiste en lo siguiente, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Yo creo que en ese momento de haber pasado 40 días sin comer, Dios mío, el hambre debe haber sido muy fuerte. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Jesús a la solicitud, a la tentación de Satanás? Jesús le dijo, no, las escrituras dicen. Qué interesante que Jesús, cuando Satanás viene a tentarlo, le responde con la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra. Nosotros, cuando hablamos de guerra espiritual, nuestra guerra espiritual es sencilla y llanamente combatir la tentación y el engaño de Satanás con la verdad de la palabra de Dios. Y Jesús saca la espada de la palabra y él dice, no, no, porque escrito está, porque las escrituras dicen. Su opinión sobre la situación no viene de una respuesta meramente intelectual, sino que viene de la palabra de Dios. ¿Y qué le responde? Él dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué texto está usando Jesús para responder a Satanás? Está citando unos versos de Deuteronomio capítulo 8. Te los quiero leer. Dice Deuteronomio capítulo 8, del 2 al 3. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuál era el propósito de Dios al pasar a su pueblo por el desierto? Bueno, tenía tres propósitos, de acuerdo a Deuteronomio 8. Dice, ponerlo a prueba para revelar su carácter y averiguar si en verdad obedecerían sus mandamientos. Pero otro propósito era humillarlo. ¿Humillarlo cómo? Haciéndolo pasar por hambre. Dios los humilló, haciéndolos pasar por hambre. ¿Con qué fin? ¿Solamente para que aguantaran hambre? No. Para después saciarlos con el maná que venía del cielo. ¿Y qué les enseñó con esto? Les enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra Dios le habló a un pueblo que era esclavo, recordemos que los había sacado de la esclavitud, y que en esa condición de esclavos, ¿sabes qué era lo único que les importaba a ellos? Tener su estómago lleno.
Ese es el pensamiento del esclavo de ese tiempo. Satanás alimenta a sus esclavos, ¿cómo? Solamente saciando o haciéndoles pensar que la vida está en tener el estómago lleno. Pero los que han sido libertados por Dios no solo comen pan, sino que saben que necesitan alimentarse de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Los que Dios ha liberado sacian sus almas con su palabra, porque solo se vive por medio de ella. El alimento que sacia el alma es la palabra de Dios. El alimento físico como el pan sacia el hambre del cuerpo, pero no puede saciar el hambre del alma que solo la Biblia puede llenar. La primera tentación fue intentar que Jesús saciara su hambre física y que dejara de buscar saciar el hambre espiritual. Satanás quería que Jesús dejara de alimentarse con la palabra de Dios. Uno de los objetivos del paso de Jesús por ese desierto era revelar su carácter obediente a Dios. El desierto es un lugar donde es difícil sobrevivir porque no hay comida ni agua. Pero ese desierto es el lugar donde Dios se puede revelar como todo lo que necesitamos para vivir. Es más, siempre Dios ha sido todo lo que necesitamos para vivir. El desierto es un lugar usado por Dios para mostrarnos que Él es nuestra fuente de vida y para poner a prueba nuestra obediencia. En el desierto hay un glorioso alimento que Dios pone a disposición de quienes lo transitan, y es el bendito maná de su palabra. Recuerda, Satanás tienta constantemente al hombre para que sacie su hambre espiritual con cosas que no la van a poder llenar. Ninguna cosa en el mundo podrá saciar el alma como lo hace la palabra de Dios. No te dejes engañar. No caigas en ese engaño de Satanás. Dile a Satanás cuando él te ofrezca saciar tu vida con cosas que no vienen de Dios, con cosas que solamente buscan que dependas de ti mismo y no dependas de Dios. Dile a Satanás en este día, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga.